Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación JavaScript. Bueno, pues continuamos con el tema de la validación de formularios. Ya nos queda poco para acabar con ello. Y para continuar con este tema vamos a ver dónde lo dejamos en el vídeo anterior. Así que vamos a ello. Bien, pues si recordáis, lo último que hicimos fue establecer unas reglas de validación para los campos de texto de nuestro formulario dentro de los argumentos de la función validate. Y para ello lo que habíamos hecho era pues construir la sentencia rules, reglas, la cual, bueno, pues abría una llave, esa llave se cerraba y en su interior lo que hacíamos era establecer las reglas por pares, es decir, nombre del campo y regla de validación. Nombre del campo, regla de validación. Nombre del campo, regla, y así con todos los campos. También vimos cómo hacer que un único campo tuviera varias reglas de validación, en nuestro caso fecha de nacimiento. Si recordáis, en el formulario, el campo fecha de nacimiento tenía que regirse por dos reglas de validación. Una, que fuera campo requerido, y dos, que la información de este campo tuviera formato fecha. De tal forma que si le damos al botón de enviar, pues fíjate que nos dice que el campo es requerido, pero si introducimos una información que no tiene formato fecha, pues el mensaje de validación es otro. Nos dice que por favor introduzcamos una fecha válida. Vimos que para hacer esto, para que en un campo haya pues dos o más reglas de validación, pues lo que teníamos que hacer era, dentro de las reglas, poner el nombre del campo y ese nombre del campo a su vez abre una llave que se cerrará más adelante. Y entre la llave de apertura y de cierre, pues aquí lo que hacíamos era escribir la regla de validación y true si queremos que tenga efecto, ¿no? Es decir, date true lo que hace es que nos obligue a introducir un formato fecha, date. Y también require true nos obliga a que introduzcamos información en ese campo, que la información sea requerida. Y después de esto vimos cómo personalizar los mensajes de validación, es decir, una vez que hemos establecido las reglas dentro de validate, cómo hacemos para que cada uno de los campos, pues su mensaje de validación en vez de en inglés, pues sea un mensaje personalizado. Y es lo último que vimos, porque llegamos a construirlo en el campo nombre. Y vimos que una forma de hacerlo, pues era, después de establecer las reglas dentro de validate, tal y como lo habíamos hecho en el vídeo anterior, irnos al código HTML y en el código HTML, por ejemplo, del campo nombre, pues escribir title y aquí pues obligatorio, por ejemplo, ¿no? Como mensaje personalizado. Si hacemos esto en el resto de los campos, pues funcionará de la manera adecuada. Entonces, bueno, pues vimos que lo que conseguimos con esto es que al darle al botón de enviar, fíjate cómo si dejas el campo nombre vacío, pues el mensaje es totalmente personalizado, obligatorio, que es el texto que hemos puesto dentro del title, ¿no? Como digo, si hiciéramos lo mismo en el resto de los campos funcionaría. El problema que surge con estos mensajes personalizados es cuando nos encontramos con un campo que tiene dos reglas de validación, como por ejemplo el campo fecha de nacimiento. El campo de fecha de nacimiento, por un lado, nos tiene que dar un mensaje en el caso de que lo dejemos vacío, pues obligatorio, rellena el campo, lo que queramos poner, hasta ahí bien, pero nos tiene que dar un mensaje diferente en el caso de que el formato de la fecha sea incorrecto, como por ejemplo, pues introduce un formato adecuado o formato incorrecto, etcétera, ¿no? Vemos que si lo dejamos por defecto funciona, lo malo es que está en inglés. El problema surge cuando lo quieres personalizar, ¿no? El problema, pues, es que no se pueden establecer dos atributos title en el campo. Es decir, si nos vamos a fecha de nacimiento, y aquí ponemos, por ejemplo, title obligatorio, bueno, pues si guardamos cambios, actualizamos el navegador y le damos al botón de enviar, hemos conseguido personalizar el mensaje de validación si se deja vacío. Pero ¿qué ocurre si rellenas el campo con un formato inadecuado? Pues que no salta ningún mensaje de validación. Me está diciendo que es obligatorio cuando el campo está rellenado, ¿no? Lo que pasa es que no tiene el formato correcto. Si le damos al botón de enviar, pues no se envía la información y me está diciendo que es obligatorio cuando ya hay información. Esto puede ser fuente de confusión, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que los mensajes sean dos y sean personalizados? Bueno, pues aquí ya no podemos acudir a title porque lo que no admite una página web es que pongas dos atributos title dentro de una etiqueta. No va a funcionar. Con uno sí, pero con dos no. Entonces, cuando quieres hacer operaciones de este tipo, lo que debes hacer es prescindir de estos atributos HTML title y confeccionar los mensajes de validación también en la zona de reglas.
concretamente, más que en la zona de reglas, dentro de la función validate, ¿no? Igual que dentro de validate hemos establecido unas reglas, pues también tenemos que establecer dentro de validate unos mensajes para esas reglas. Y para hacer esto, pues lo primero que debemos es identificar correctamente las llaves de apertura y de cierre, porque ya hay unas cuantas, ¿no? Y las debemos de identificar porque los mensajes para estas reglas deben estar dentro de validate, pero no dentro de reglas y tampoco dentro de la función ready, ¿no? Y es fácil equivocarse con las llaves. Entonces, si os fijáis, por ejemplo, pues la llave de la función ready la tenemos ahí arriba, donde estoy señalando en pantalla, y se cierra abajo del todo. Estas son las llaves de apertura y de cierre de validate, de la función ready, perdón. Y las llaves de validate, pues tenemos una de apertura donde estoy señalando ahora mismo en pantalla, es decir, dentro de la zona de parámetros, y esa llave que se abre ahí se cierra justo en penúltimo lugar, ¿no? Estas serían las llaves de apertura y de cierre de la función validate. Y es en cualquier punto entre esta llave de apertura y de cierre donde tenemos que confeccionar los mensajes de validación. Lo podemos hacer al principio o lo podemos hacer pues al final. El caso es que tiene que estar entre esas dos llaves. Dará error si te sales de la zona validate, por ejemplo, si confeccionas estos mensajes a continuación de la llave de cierre de validate, eso dará error. También dará error si lo haces por arriba, por supuesto, y también dará error si esos mensajes los confeccionas dentro de las reglas de validación. Es decir, si por ejemplo, justo a continuación de la última validación, antes de la llave de cierre de las reglas, pues me da por confeccionar estos mensajes, también dará error. Tienen que estar dentro de validate. Entonces, una vez que hemos visto esto y tenemos localizada la llave de cierre de validate, pues yo, por ejemplo, me voy a poner justo antes de esa llave de cierre a confeccionar estos mensajes de validación. ¿Y eso cómo se hace? Pues de la siguiente forma. Justo donde terminan las reglas de validación anteriores, ahí tenemos que poner una coma, y a continuación de la coma confeccionamos la zona de mensajes de la siguiente forma. Tenemos que escribir la palabra messages, mensajes en inglés, dos puntos, abrimos una llave para esos mensajes y esa llave de mensajes se cerrará, con lo cual la voy cerrando ya para que no se me olvide. Y es entre estas dos llaves de messages de apertura y cierre donde tenemos que confeccionar pues los mensajes de validación. Por ejemplo, si yo quiero que en el campo nombre aparezca la palabra obligatorio, ¿cómo lo haríamos? Pues nombre del campo, dos puntos, comillas y el mensaje de validación, que puede ser el que quieras, obligatorio. Siguiente campo que quiero personalizar su mensaje, bueno, pues coma, siguiente campo es apellido, dos puntos, abrimos comillas y nuevamente obligatorio. Hasta aquí todo bien, vamos a comprobar a ver si funciona. Guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y si pulsamos el botón de enviar, pues fíjate cómo los dos primeros mensajes de nombre y apellidos están ya personalizados. O sea que sí que nos está funcionando. Vamos a personalizar ahora el de fecha de nacimiento. Bien, pues para establecer la validación de este campo procederíamos de la siguiente forma. Nos vamos al código y cuando tenemos que establecer dos o más mensajes para un mismo campo, lo que haríamos sería lo siguiente. Primero pondríamos una coma a continuación del mensaje del campo anterior. Después de la coma, el nombre del campo sobre el que vamos a configurar varios mensajes, en este campo f-nacimiento, dos puntos, y se abre una llave para este campo. Esta llave que se abre la vamos cerrando ya para que no se nos olvide y entre las llaves de apertura y de cierre de este campo, pues lo que hacemos es escribir la validación para la que queremos personalizar el primer mensaje, en este caso es la validación required, de campo requerido, dos puntos, comillas, y el mensaje que queremos que aparezca en el caso de que se deje el campo vacío. Y a continuación, pues el siguiente o la siguiente validación con su mensaje. Y en este caso, como se trata de la validación de formato fecha, pues corresponde a date. Date, dos puntos, abrimos comillas, y aquí, por ejemplo, que ponga formato no válido. Esta sería la forma, ¿no? Entonces, si guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5, de momento, si pulso el botón de enviar, parece ser que el mensaje de campo requerido pues aparece personalizado correctamente. Lo bueno es que si ahora introducimos información en este campo, pero es una información que no tiene el formato adecuado, también sale el segundo mensaje personalizado de formato no válido. Bueno, pues esta sería la forma, ¿no? Como podéis comprobar.
Bien, siguiente campo que tenemos que validar, el campo edad. En el campo edad, como bien sabéis, tenemos que introducir pues un valor numérico, y esto creo recordar que lo llegamos a hacer. Efectivamente así es. Fíjate como cuando le damos al botón de enviar, si introducimos una información que no es numérica, sale el mensaje de por favor introduce una numeración válida, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo personalizar este mensaje, y no solamente eso, sino también cómo hacer que en un campo de tipo número solamente se puedan establecer un rango de valores, que es una validación también muy utilizada. Por ejemplo, una edad de 215 años no tiene sentido, igual que una edad negativa. Si nosotros solamente le decimos number como validación, que es lo que hicimos en el vídeo anterior, nos permite introducir cualquier valor numérico. Es decir, si yo aquí, por ejemplo, le digo que tengo 205 años, esto es perfectamente válido. Fíjate cómo ahora si le damos al botón de enviar, la validación desaparece, ¿no? Porque lo da por bueno. De igual forma que si pongo un -15. Si pongo un -15 y le doy al botón de enviar, pues tampoco me advierte de ningún error. Luego entonces dos cosas. Por un lado, que la validación sea un valor numérico, que eso ya está, y por otro lado, un rango de valores numéricos y además un mensaje personalizado. Para esto pues tendríamos que hacer lo siguiente, nos vamos a el código, localizamos a ver dónde teníamos la validación de la edad, ya la tengo localizada, edad number, bien, pero como tenemos que establecer no solamente valor numérico sino un rango de números, pues no nos vale con esta validación que hicimos en el vídeo anterior. Lo que tenemos que hacer es poner el nombre del campo, edad y abrir una llave que se cerrará un poco más adelante. Y entre la llave de apertura y de cierre pues de este campo, igual que hicimos con fecha de nacimiento, tenemos que poner la regla de validación, en este caso number, true, para que tenga una validación numérica, y para establecer un rango de valores numéricos tenemos que escribir la regla de validación range. Range, se abre corchete, y entre estos corchetes de apertura y de cierre, valor inicial, coma, valor final. Yo creo que, por ejemplo, 105 pues ya estaría bien, ¿no? De esta forma, pues además de establecer un valor numérico en ese campo, establecemos un rango numérico. Esto en cuanto a la validación. Los mensajes todavía no están personalizados, pero si guardamos cambios de momento, para comprobar si esto funciona y actualizamos con F5, si yo, por ejemplo, en la edad introduzco un valor de texto y le doy a enviar, pues me dice que introduzca un número. Y ahora si introduzco pues un número negativo, por ejemplo, y le doy al botón de enviar, si recordáis antes no ocurría nada. Pero ahora me dice, con un mensaje en inglés, que por favor introduzca un valor entre 1 y 105, ¿no? De igual forma, si introduzco 158, pues exactamente igual. Y si introduzco una edad correcta y le doy al botón de enviar es cuando desaparece la validación porque lo da por bueno. La validación que no da por buena son las anteriores, claro. Luego entonces esto está conseguido. Siguiente paso sería personalizar los mensajes de validación, ¿no? Estos mensajes que nos sale en inglés. Por un lado, pues tenemos que personalizar el de formato inadecuado, introduce un número válido, esto por un lado, y por otro lado tenemos que personalizar el otro mensaje, y es cuando introducimos un valor por encima del rango establecido, este otro. Bueno, pues para ello nos vamos al código, nos vamos nuevamente a la zona de mensajes. Entonces, recordar que tenemos una zona de reglas y una zona de mensajes. Nos vamos a la zona de mensajes y aquí pues vamos a ver cómo lo haríamos. Nuevamente hay que tener mucho cuidado con el tema de las llaves. Entonces, bueno, pues aquí estamos estableciendo mensajes para nombre, para apellido y para fecha de nacimiento. Bueno, pues fecha de nacimiento, si recordáis, tiene llave de apertura y llave de cierre. Bueno, pues localizamos la llave de cierre de este campo fecha de nacimiento, una coma, y continuamos con el siguiente campo que va a ser la edad. Como este campo también va a tener pues dos mensajes, igual que ocurría con fecha de nacimiento, pues lo mismo, dos puntos, abrimos llave, la voy cerrando para que no se me olvide, y dentro de este campo vamos con el mensaje de validación que tiene que aparecer cuando el formato es inadecuado. Luego entonces, regla de validación number, y aquí por ejemplo debe ser numérico, por poner un ejemplo, ¿no? Pero nos falta también el mensaje de validación cuando introducimos un valor que no está en el rango, y eso pues lo hacemos con range, comillas, entre 1 y 105 creo que pusimos, ¿no? Bueno, pues así sería.
como establecemos esta validación. Luego entonces guardamos cambios, actualizamos y vemos a ver si nos funciona. Si introduzco un formato no válido y le doy al botón de enviar, me dice que debe ser numérico. Aquí está el primer mensaje personalizado. Luego entonces, misión cumplida, ¿no? Y vamos a ver con lo otro. Si yo le digo que tengo 115 y le doy al botón de enviar, pues fíjate que me dice entre 1 y 105. Segundo mensaje personalizado funcionando. Si le digo que tengo menos 45, pues igualmente me dice que entre 1 y 105, y si finalmente le digo una edad correcta, pues ya no aparece ningún mensaje porque lo tomaría por válido. Luego entonces, conseguido. Y bueno, ya para terminar, solamente nos quedaría dentro de estas reglas personalizar también el email y la página web, porque creo recordar que ahora mismo no los tenemos personalizados. Bueno, sí están personalizados, perdonad. Fíjate que me dice que por favor introduzca una dirección válida, o sea que sí los tenemos, no me acordaba. Lo que no tenemos personalizado es el mensaje. Bueno, pues vamos a personalizar estos mensajes de validación tanto para el email como para la página web. Luego entonces nos vamos al código, nos vamos a la zona de mensajes. Fíjate cómo en las reglas sí que está personalizado, que no lo recordaba. Nos vamos a la zona de mensajes y a continuación de la última validación, que ha sido la edad, pues una coma. Y ahora, bueno, pues nombre del campo del email, pues mail, 2 puntos, ¿y qué mensaje quieres que salga? Pues por ejemplo este, email incorrecto. Aunque puede ser el mensaje que queráis. Y luego como segundo mensaje, pues nombre del siguiente campo, que es p-web, 2 puntos, y aquí pues por ejemplo vamos a poner lo que hicimos en el vídeo anterior, si recordáis, el protocolo y unos puntos suspensivos para que la persona sepa que la dirección web debe de empezar por HTTP. Hecho todo esto, guardamos cambios, actualizamos el navegador con F5 y comprobamos a ver si funciona. Meto un email que no tiene el formato adecuado y aquí está el mensaje personalizado. Meto una página web que no tiene el formato adecuado y aquí está el mensaje personalizado. Bueno, pues esta sería la forma de ir personalizando reglas y sobre todo mensajes. Y sería la forma de establecer 2 mensajes de validación diferentes para un campo que tiene 2 reglas de validación diferentes. Incluso puede haber campos que tengan 3 reglas de validación y 3 mensajes o más, ¿no? Bueno, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos y os digo lo de siempre, os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega, donde seguiremos avanzando con estos temas de validación de formularios. Así que hasta la próxima, que os vaya bien.